y nuestro hermano Javier. Vamos entonces a continuar el trabajo y bueno, a iniciar hoy día el tercer bimestre, ¿no? Después del superintensivo, Ujú. ¿no? Solo que quedó del curso anterior, no me han entregado tareas, así que espero esta semana a ver si se ponen al día. ¿Cómo estamos, pastor? Y, ¿Debo algo, pastor? ah, ¿Debo algo o está saldado? a ver, vamos a mirar acá, el de usted era iglesia primitiva, ¿no? Ujú. Usted sí me dio, Javier Ya, Trujillo, perfecto. Gracias, está. pastor. Gracias. El único que tengo de trabajo, de lo demás no tengo. Entonces necesito para poder emitir también el registro, porque si emito el registro ahora, entonces van a quedar fuera, ¿no? Los que no han entregado nada. Y el único que está aprobado en ese caso es el hermano Javier. Entonces, quiero darle ese plazo a los demás, ¿ya? A Julio, a Isarel, a Zulin, a Sol, y no sé si Adrián está, creo que también estuvo, pero este, no lo vimos en el superintensivo, ¿no? Ya, vamos entonces a inicio, les he enviado a ustedes el material. mm, Ustedes tienen ya el material del sílabus y también los materiales respectivos, ¿no? Que corresponden a una lectura. Vamos a ir a escoger de esas 9, hay que escoger por lo menos unas 4 lecturas, ¿ya? Pero por favor tienen que hacerlas, pues, porque hay un poquito de, no sé si flojera o liviandad. En ese caso, bueno, el hermano Javier está exceptuado, eh, está muy bien y vamos a continuar de esa manera. Creo que necesitamos, estamos ahí. Y poder entonces tener los trabajos y tareas pues, al tiempo para poder entonces hacer también el descargo de los registros. Ahorita no he entregado ningún registro del bimestre anterior, ¿no? Entonces necesito, por favor, que ustedes se pongan al día. ¿Ya? Muy bien, Sol Surin, no la veo, Surin. Bueno, tendrá dificultad con las cámaras. Vamos a poner acá, ya, está presente entonces nuestro hermano Javier, está presente Surin y Sol. La idea también de la lectura era tratar de compartir aquí en clase estas lecturas, ¿no? Le he mandado a ustedes 9 libros, o sea, de las 9 lecturas, los 9 libros correspondientes, ¿ya? Posiblemente no esté en el orden que aparece aquí en el sílabo, por motivos de que, ah, a ver, ¿dónde tenemos el sílabo? Este sílabo de historia. Ujú. Vamos a buscar el sílabo acá. Ya, a ver, sí. Aquí están las lecturas, son 9 libros que he propuesto.
Como digo, de esos 9 solamente van a tener que hacer cuatro lecturas, ¿ya? Entonces, aquí está señalado con páginas. Es posible de que las páginas no coincidan dependiendo de cómo está. Por lo menos de teología sistemática de Hodgkin está porque el documento es escaneado. Hay algunos que lo han tipeado y entonces por eso ya el formato es diferente, ¿no? En la mayoría coincide. En todo caso, les he dejado ahí para que ustedes este, tengan por lo menos la idea de trabajo, que estaba hablando acerca de las tareas, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con el fundamento de la fe, aquí en la teología sistemática sobre la propuesta, posiblemente de educación o algo así. La lectura eficaz de la Biblia tiene que ver con interpretación, igual que hermenéutica. Esta de aquí, pastores de rebaño, es ya pastoral, un trabajo esa base. Esta de misión, aquí tiene que ver con el liderazgo, la consejería, ¿no? Y la guía del Espíritu Santo. Entonces, de esos 9, 4 serían entonces las lecturas, ¿ya? Pastor, perdón, Eh, pastor, sí. ¿hace resumen de todo eso vamos a hacer un resumen. Eh, les estoy mencionando, solamente de los 9, ustedes escogen Cuatro. 4 Ah, lecturas, ya, perfecto. 4 que ustedes los dejen, les doy a criterio a ustedes, ¿no? Ujú. De las 9, no van a estar todos, digamos, escogiendo las 4, las mismas, ¿no? Sino que cada uno ve cuál es el que más se adapte o más le llama la atención, ¿no? Entonces, de esas lecturas, Pastor, disculpe, una pregunta. ¿Y para elegir las cuatro, las elegimos y escribimos al grupo las que hemos elegido para no coincidir o cómo? eh, no, no necesariamente, en todo caso me lo dicen a mí, me lo dicen a mí directo, Ok. ¿ya? Me lo dicen a mí directo, o sea, puede haber coincidencias, sí, pero tampoco se trata de que no hagan la misma lectura. Si hay por ahí alguna, muy bien, pero creo que de todas maneras, eh, como son varios, no creo que van a coincidir a tener las 4 lecturas de los mismos libros, ¿no? Entonces eso ya va a ser diferente. Ahora, ese es para la lectura y la idea es que ustedes, dentro de esa lectura, entonces planteen qué cosa ha parecido a ustedes en el trabajo, hacen un resumen y de repente también lo que sí podrían hacer es compartir con los demás alumnos, ¿no? El informe final, ¿no? Con Ujú. las propuestas o recomendaciones de parte de ustedes. Por otro lado, hay un ensayo que propongo de 3 maneras, o un ensayo que puede ser de educación cristiana, puede ser de teología pastoral o puede ser de la misión, ¿no? Pastor, pastor, pero usted deléganos acá ya que estamos viendo los sílabos y cada uno puede Bueno, decidir. si usted decía, por ejemplo, en la educación cristiana es cómo seleccionar maestros de escuela dominical, cuáles serían los requisitos, las bases. Lo de teología pastoral, la disciplina en la iglesia, ¿no? Ahí podemos hablar y buscar quizás manuales de disciplina de las denominaciones y ver cómo podemos manejar ese aspecto, ¿no? Creo que en la IP Cristo P no tenemos eso, ¿ya? Se deja al consistorio la tarea de la disciplina. Teología pastoral, entonces, el tema sería disciplina en la iglesia. Y misión es la misión de Pablo a los gentiles, sus métodos y estrategias, ¿no? Entonces, les dejo a ustedes cuál de las 3 o, o alguno de ustedes quiera. De repente estoy pensando, hermano Javier, el de teología pastoral, disciplina en la iglesia, para usted. Ya, ¿dónde está eso, por favor? A ver, Eh, consejería, ¿Lo están consejería, viendo ahí? En el consejería cristiana. sílabus está en la parte 8, ¿ya? Ah, educación cristiana, pastor. No, esta de aquí, teología pastoral, Ya, disciplina en la le iglesia, tomo nota, perdón. ¿ya? Pero ¿cuál es el punto que me delega? ¿Disciplina?
Disciplina de la iglesia. Digo porque hay otros elementos que de repente caen mucho más. Ya. Eh, El otro dos más, me falta dos, pastor. no, no, solamente es un ensayo. Ah, eso nomás tengo que resumir y No, no, exponer. no, ese es un ensayo. El ensayo, esto no es, digamos, lo de arriba es lecturas. Eso es Ah, ya, aparte. Eso es aparte. Los libros ya los he enviado. De los trabajos finales tienen que ver con un trabajo que ustedes tienen que presentar de una ah, tarea, ya, ya, ¿ya? De teología práctica. Entonces, dentro de teología pastoral está disciplina en la iglesia, ya, perfecto. ¿no? Buscar todos los elementos de cómo se hace la disciplina, buscar de repente en otras denominaciones, reglamentos, normas, estatutos o formas, ¿no? Manuales de disciplina, en fin, buscar estos y cuáles se actuaría en este caso como una propuesta para la IPCRISTOP, ¿no? O algo Ya. así. O en la tarea de la iglesia, ¿ya? Viendo los casos también, ¿no? En qué casos se necesita hacer disciplina y todo eso. Pastor, una En- pregunta, una sí, pregunta. El- ¿De qué libro me voy a coger o yo tengo la libertad de no, escogerlo? tiene que buscar Libre. porque no hay libro de eso. Ya, No perfecto. tenemos libros acerca de disciplina. Ya. Creo que no hay. Quizás en un manual el manual eclesial, pues, puede ser que está ahí, sí, hay libros sobre el manual eclesiástico, ¿ya? Y sí, la Asamblea de Dios tiene su manual eclesiástico, los bautistas también, eh, Podemos en fin, revisarlo también, ¿no? se puede revisar, sí, ¿ya? Ya. La sección de lo que es la disciplina, ¿no? Sí, sí, ¿No? correcto. Busque también los estatutos de la IPCRISTOP, si hay algo de eso, ¿no? Vea también en el Westminster de repente si hay Sí. algo, ¿no? ¿No? Todo eso, ya. Eh, en cuanto a la misión, no sé qué, si me estoy equivocando, entonces, o bueno, en todo caso vamos a adaptar educación cristiana y misión, queda para una de las chicas, a ver. ¿Escogen ustedes o yo les indico? ¿Puedo hacer educación cristiana? ¿Ya? Bueno, si tú quieres hacerlo de ella. Y Sol entonces sería la misión de, ¿no? Sol, Es la ¿estás de misión. acuerdo? Sí, pastor. ¿O harías entonces misión? Sí. ¿Ya? No hay problema. Bueno, yo iba a hacerlo al revés. Yo pensaba misión en Zully, pero ya. Entonces, eh, educación cristiana. ¿Cómo seleccionar maestros, escuela dominical? Ahí puedes ir a ver, hay libros sobre el manual de educación cristiana, ¿no? Sobre los principios de la tarea, todo eso. Por ahí puedes encontrar algo de eso, ¿ya? Y si no, internamente yo puedo de repente eh, si tengo algo de eso, te los envío. ¿Ya? Ok, pastor, gracias. Ya. Y el caso de Sol, entonces sería la misión de Pablo Gentiles. Ahí hay bastantes libros. Hay mucho, más bien hay que ir poniendo el orden en material ahí. Entonces eso también te lo puedo pasar, Sol, si necesitas, pero también tienes que buscar, ¿ya? Tienes que buscar. Bueno, eso es para ustedes que están aquí. Los otros tres que faltan, vamos a ver, espero que se, se integren. Creo que es a ver, Ahí la fecha de entrega, 16 de agosto, dice. no, 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 eso es ahí en un error, ¿ya? Estaba asustado Es ya. un error, ¿ya? Se me pasó la fecha ahí. Estamos empezando 17 y 16 la próxima semana. Entonces, no, va a ser, tenemos acá 4, 5, 6, 7, 8. Sería para el 18 de septiembre. Para mí, primero que empiezo, 18 de septiembre. 18 de septiembre. Ya, perfecto. ¿Ya?
Sí, que sería la séptima semana, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Ah, una de las cosas que también quería hacer era esto. Am, estaba olvidando y acá está hay que hacer una actividad de clase, ¿ya? Y eso sí tiene que ver con la temática aquí. Hoy día vamos a hacer evangelización y misiones, ¿ya? Eh, la próxima semana educación cristiana, la siguiente liturgia y así. Pero en la tarea estoy pensando a ver cómo realizar esto para que ustedes hagan, por ejemplo, este, una presentación de clase de educación cristiana, ¿no? Eh, otro haría una predicación, ¿no? Un mensaje corto, ¿no? Otro haría un estudio bíblico usando la hermenéutica, o sea, una interpretación bíblica, ¿no? De un tema, ¿ya? Eh, otro sería la resolución de conflictos en la teología en cuanto a la pastoral, o sea, cómo resolver situaciones, o sea, de procesos de consejería, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo práctico, ¿no? O en la liturgia también, de repente tener aquí un pequeño devocional, de repente, ¿no? O sea, ver cómo dirigen, ¿no? ¿Ya? Y aconsejando cuál es lo mejor que tiene y qué cosas puede desarrollar también, ¿no? Eso sería entonces más o menos el trabajo de práctica en clase, ¿ya? Ahorita son tres nada más, entonces estoy pensando en eso, no sé si ya la próxima semana indicarle a todos, ¿no? Cuando ya estén todos completos, entonces unirlos, o de repente dentro de unos minutos y ya ingresan los demás, porque el que también, Julio, es el que estaba mencionando que por cuestiones de trabajo, y él se va a integrar después, ¿no? Entonces ya tendríamos por lo menos más de la mitad de los alumnos. Bueno, entonces se ha entendido el asunto, ¿está bien? Vamos entonces a hacer prácticas en clase, lecturas y un ensayo, ¿no? ¿No? Un Pastor, trabajo de ensayo. Sí, sí, Zulia. disculpe, ¿las lecturas se entregan junto con el trabajo final o cuando entregamos las 4 lecturas? Allá. Estas lecturas, eh, como tenemos 8 semanas, entonces ya de la próxima semana ya deben estar entregando una. O sea, vamos a utilizar los lunes pares. O sea, hoy día es el IPARDO, número 1. El siguiente es el 2. Entonces, el 2 sería la primera lectura. El cuarto lunes, la segunda lectura, ¿no? El sexto lunes, la tercera lectura. Y la octava, la última, sería entonces la cuarta lectura. ¿Ya? Ok, Fíjense pastor. en ese orden, ¿ya? En ese orden, ¿ya? ¿Ya? Ya le estoy dando las pausas para que no deban nada, pues, ¿no? Porque después al final terminamos y se va atrasando, llega el último, o algunos se entregan al final todo, o luego terminamos y no se han entregado y después están pidiendo Pastor, por favor, plazo, repite la fecha, tiempo por y ya favor. no hay. Sí, ¿Puede sí. repetir la fecha, por Entonces, favor, la, para la, tomar la acá? fecha, entonces voy a marcar con fechas en todo caso, ¿ya? La primera lectura, La primera lectura sería 14 de agosto. 14 de agosto, ya. La segunda es el 28, 28, ya. ¿ya? La tercera es el 11 11 de septiembre. de septiembre. Y la cuarta el 25 de septiembre. Ahora, ¿cómo saber las lecturas? Hay que esperar todavía que todos entren, ¿no, pastor? No, 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 no.
usted, ustedes ya tienen que hacer, ya tienen el material, ya tienen la lista aquí, ¿no? Y de ahí solamente lo que tienen que es escoger o mirar los materiales, vean qué más les llama la atención y hagan su trabajo ahí, ¿ya? Ahí ¿Cuánto, no cuánta lectura necesitan, tenemos que, profesor, cuánta lectura tenemos que no, escoger? no, ¿Cuántas lecturas? cuatro, Cuatro de ellos, cuatro. perfecto. Ya, No correcto. necesitan esperar a los otros ya se acomodarán al tiempo, ¿no? Ya, correcto. ¿Ya? Y si no llegan ahora, de todas maneras ya estarían debiendo una tarea y en el cuarto lunes tendrían que entregar los dos lecturas ya, ¿no? Ya para que se pongan al día. Los que Pastor, ¿esa han, lectura se debe exponer en clase o escrito o resumida hay que enviarle? hagan su resumen, ¿no? Hagan su resumen y la idea era compartir, sí, la idea era compartir, porque este curso es de teología práctica, ¿no? Entonces, que es teología práctica tiene que ver con la acción, ¿no? Pastoral, ¿no? Con la tarea práctica, ¿ya? Entonces, la temática va por ese lado, ¿no? Entonces, se reúne todos aquellos materiales que ustedes a lo largo del, digamos, del desarrollo de la formación ministerial, se van a tener, pues, hermenéutica, homilética, ¿no? Algo sobre liderazgo, ¿no? La tarea de teología pastoral, todo eso, educación cristiana, ¿no? Creo que ya llevaron educación cristiana, me parece, ¿no? Sí. ¿Ya? O misiones también. Entonces, todo eso, acá no vamos a hablar de lo teórico, sino de la formación de ustedes en el sentido de cómo hacer la tarea, ¿no? Por eso, hasta podríamos hacer en cuanto a liturgia, por ejemplo, hacer lo que se hacía también cuando era presencial, hacer, por ejemplo, una santa cena, ¿no? Donde los alumnos hacían la participación, ¿no? También recuerdo en un momento, eh, se hacía una ceremonia de matrimonio, ¿no? Y recuerdo que hubo inclusive una especie de boda ficticia, ¿no? De una hermana y otro hermano, y el profesor hacía, otro hermano hacía de ministro, ¿no? ¿Ya? Mm. Entonces, eso de cómo lo puede hacer o los detalles, eso también se va para este curso en todo el caso. También se puede hacer eso. Si alguien quiere hacerlo de esa manera y participan todos, en buena manera, ¿no? Eso, Esto también se puede hacer. Bueno, en el camino veremos qué cosa se hace de esa perspectiva, ¿ya? Entonces, acá se valora la cantidad y calidad del trabajo que el alumno hace fuera de la clase por medio de un programa de tareas escritas. Y se busca que el alumno reflexione y plasme por escrito su pensamiento. No se debe postergar el trabajo escrito para el final del curso, ¿no? Cada uno en su tiempo. Y se tiene que conocer los libros de consulta y aprender a usarlos para preparar las tareas escritas. Ya hemos mencionado esos libros de consulta, ¿ya? La entrega y calificación de las tareas constituye el 50% de la nota final y no se aprobará el curso sin cumplir con tareas escritas, ¿ya? La otra parte es la práctica, ¿no? Entonces, es asistencia y puntualidad, también el nivel de investigación, que yo le estoy dando la facilidad, pero también ustedes busquen, indaguen, eso también sirve para, digamos, añadir a la nota, ¿no? Y también los trabajos de asistencia pastoral y consejería, que hemos dicho ya, esos trabajos de práctica, ¿no? Que se hacen en el salón. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Creo que si no hacemos según el próximo lunes, la siguiente, en el tercer lunes ya podemos comenzar a trabajar eso, pero ya estoy anticipando, ¿no? De repente para ir avanzando en eso. El contenido temático, entonces hoy día nos toca evangelización y misiones. La próxima semana es educación cristiana.
Dentro de la educación cristiana, para la próxima semana quiero que ustedes me traigan algunas pautas o unas experiencias. Entiendo, por ejemplo, que ustedes deben ser profesores de escuela dominical, ¿no? Zully seguramente lo eres, o Sol también, ¿no? Trabajan con niños, seguramente no lo sé. ¿Cuál es el misterio de paso que cada uno tiene? Que por ahí podemos trabajar. A ver, Javier, Profesor. ¿qué ministerio está haciendo en la iglesia o qué Bueno, trabajo de liderazgo? le comento. eh, los días miércoles a las 2 de la tarde me voy a Guaya, está por Ambo. Estoy encargado del culto de oración por encargo de Casa del Alfarero, el pastor Carlos. Ya, Y de 4 a 6 tenemos allá. ya. Ahora hacemos lo que es el servicio de oración y la otra hora lo estoy usando para le estamos dando clase de descubriendo mis dones espirituales, Ya, unas separatas que cada hermano lo tiene. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en Guaya. De ahí regreso a las 7 y ya me dirijo a mi congregación Camino de Santidad, ujú, el culto de oración. Ahí lo apoyo ujú, en cuanto a cómo se llama la dirección, si no viene el pastor, la prédica, juntamente con los presbíteros. Eso es el mm, referente al día miércoles. El día ya, viernes que no tenemos clase, no, perdón, el día viernes, eh, estoy compartiéndole el curso de Cristología a los hermanos adultos ahí en mi congregación. ya, Entonces, y lo demás el domingo ya por la escuela dominical para adultos también. ya. Eso es lo que Entonces, estoy haciendo. está entonces en el Ministerio de Enseñanza, Ujú, ¿ya? Y colaborando en educación cristiana en la parte de adultos, ¿ya? Bien, exactamente. bien. Entonces ya tiene ahí una cierta experiencia en esa perspectiva. Zully, Sí, yo apoyo el Ministerio de los Niños en la escuelita dominical y también los días jueves en una célula. Ujú. ya, o sea, haces trabajo de liderazgo y trabajo de maestra de escuela dominical, ¿no? Ya, bueno, entonces creo que vas a apuntar bien en tu experiencia, entonces para darnos un material. Pero no estoy pidiendo material de escuela dominical, por si acaso, eso sería ya bastante, ¿no? Eso es, sí, sería interesante tener una especie de código, norma, manual, ¿no? De educación cristiana, ¿no? Que pueda servir para la iglesia, ¿no? O para la localidad donde uno sirve. Eso también puede ser. El caso de Sol, a ver. Sí, pastor, yo estoy también, apoyo con los niños en la escuela dominical, estoy en alabanza, también estoy con los jóvenes y también en las reuniones de oración también tengo ahí a cargo, de grupos pequeños. Ah, el grupo pequeño, ya. Ya. Bueno, entonces está en enseñanza y en liderazgo, ¿no? Ya, está muy bien. Bueno, hermano Javier me parece que está haciendo también apoyo pastoral, ¿no? Sí, ¿No? pastor, le estoy apoyando acá a Guaya, la iglesia de Ujú. Guaya, en el día miércoles, porque el encargado de obra vive lejos, entonces hay una distancia ahí. Ya, ya. Hace consejería. Sí, en mi congregación ya es la parte de la consejería también. Ya. Ya, entonces algunas cosas de repente por ahí de su propio ministerio nos puede compartir en Ujú. esa tarea de trabajo práctico, ¿no? Por ahí vamos a ver eso. Ya. Entonces ya lo vamos a ver, la próxima semana nos distribuimos entonces esa tarea. Vamos entonces ahora a la parte de evangelización y misiones. Y aquí quiero primero plantearles el Ministerio de Evangelismo, ¿no? ¿Ya? Eh,
Estos materiales, en realidad son materiales que yo he desarrollado, ¿no? Que trabajan la parte de evangelización, ¿no? Y también tengo la otra parte que tiene que ver con misiones, ¿no? En todo caso, eso también es otro detalle que hemos trabajado. Y acá tengo varios materiales que vamos a presentar ahora. Dentro de esta tarea, ¿ya? Eh, este, eh, Esto lo adapté para una iglesia que se llama Iglesia de las Naciones, ¿no? Y miren más o menos cómo fue la idea, que creo que es una idea que también es para todas las iglesias, ¿no? Porque está basado en la Biblia, ¿no? Dice, la iglesia tiene la misión de Dios de llevar a cabo la tarea de ganar almas y discipularlos, ¿no? Prepararlos, enseñándoles todo el consejo de Dios, según la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, ¿no? Mateo 28, 18 al 20. El objetivo es alcanzar a los no alcanzados por Cristo, ¿no? La iglesia está para ser sal y luz de este mundo y por lo que debe dar testimonio firme y concreto de Dios a quien servimos, mostrando al mundo su amor para con todos los hombres, ¿no? Y se pone a la iglesia como puesta por Dios para anunciar el Evangelio y proclamar el desafío al mundo para que conozcan al Señor Jesucristo como Salvador, Señor y Dios, ¿no? Aquí podemos quizás cambiar un poco el énfasis, debería ser más bien Señor y Salvador, ¿no? Es como aparece en Hechos de los Apóstoles también, ¿no? Y para eso hay que trazar los principios y acciones, ¿no? Para realizar esta misión de ganar a los hombres para Cristo. Hombres y mujeres se refiere, ¿no? Y aquí está las bases, la proyección y alcances y tareas, ¿no? La visión de este ministerio de evangelización, ¿no? Que cada iglesia debe tener, ¿no es cierto? Eh, Creo que en IP Cristo B trabaja por departamentos, ¿no? ¿No? A ver, ¿ustedes qué me dicen acerca de cómo está la tarea de evangelización? ¿Es un departamento? ¿Es un ministerio? ¿De qué manera está forjado o está formado? A ver, Javier. Y ahora sí, ¿me escucha? Sí. Ya. Le comento la realidad de mi congregación, Camino de Santidad, es muy pequeña y no tiene un programa, no tiene un área de misiones ni de evangelismo. Y oportuno, porque esto es lo que justamente eh, le he pedido al encargado de obra de que se cree un ministerio de evangelismo y se dirija las prédicas, las enseñanzas, el culto de oración y todo dirigido por un mes. Por un mes un mes y medio, para que la congregación se sienta comprometida para poder salir a hacer nuestras visitas en las calles o en la plaza de armas. Ya. Entonces, eso le he sugerido, ¿no? Porque es pequeña mi congregación, pastor. Bueno, ahorita es pequeña, ¿no? Anteriormente dice que han tenido 100 miembros, pero hoy estamos totalmente necesitados, pues. Entonces, este material que Mm, voy a tocar, gracias a Dios, en este curso, me va a llevar a poner mi granito de arena ahí para que el encargado, el pastor, eh, pueda dirigir por la iglesia en su misión. ujú. Ya, les estoy compartiendo aquí
otro material, el otro es un manual, ¿no? Y aquí tengo un tema que realizamos en un retiro que hubo de la Alianza Cristiana Misionera de Salamanca del año 2005. Pero este fundamento de la evangelización es un fundamento que no, digamos, no caduca, ¿no? ¿No? Sino que tiene vigencia, porque la evangelización es una tarea permanente en la iglesia, ¿ya? Y una de las cosas que se toma primeramente antes de ver el ministerio que les había puesto aquí en la tarea, el ministerio de evangelismo, ¿ya? Tengo ministerio de evangelismo, tengo también el manual de evangelismo y misiones, otro sobre evangelismo discipulado también, ¿no? Y este de aquí es el Fundamentos de la Evangelización. Entonces, una de las bases que se debe tener para tomar en cuenta un ministerio de evangelización debe ser es que primero los integrantes, los que están, digamos, vocacionados en esto, tienen que haber recibido primero la salvación de Jesucristo, ¿no? O sea, haber tenido la experiencia de salvación. No se puede ser testigo de Dios si no se ha nacido de nuevo, ¿no? Juan 3 al 7. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque parece un poco redundante o parece ya una cosa tácita, decir, no, sí, ya va a la iglesia, se ha convertido, viene a nosotros, pero ha nacido de nuevo, realmente ha nacido de nuevo. ¿Mm? Eh, Creo que es importante eso y también la actitud que uno tiene como cristiano, ¿no? Que el nuevo nacimiento tiene que ver con haber recibido la salvación que Jesús ha realizado para nosotros, ¿no? Recibido la gracia de Dios, de su perdón, ¿no? Y ser un hijo de Dios. Y eso también implica una condición de vida también, ¿no? Que es lo que vamos a hablar después también, porque hay una cosita que me di cuenta después, por unas fotos que vi que publicaron por ahí acerca del, de los cursos intensivos, ¿ya? Y que debería corregirse un poquito eh, por bien de cada uno, porque creo que eso nos da una pauta. No que sea malo eso, sino porque hay algunas cosas que tenemos que poner de ética y conducta eh, que corresponden a a un siervo y una sierva de Dios, ¿no? Eh, no es nada malo exactamente en lo personal, no estoy hablando de eso, ¿no? Sino de otra cosa que vamos a mirar después. El segundo punto es haber reconocido, bueno, que está en unión con lo otro, ¿no? Haber reconocido a Jesús como Señor, como nuestro Señor y Salvador. Creo que él estaba diciendo que esa era la base primera, que Él debe ser Señor y Salvador, ¿no? No al revés, algunos dicen, no, tiene que ser Salvador y Señor, ¿no? Él debe llegar a ser Señor, Señor y Cristo, lo decía Pedro en Pentecostés, ¿no? Él es nuestro Cristo, el Mesías Salvador. Cuando lo conoce como el Mesías, ¿no? Entonces, como consecuencia, ya es nuestro Salvador, ¿ya? La fórmula a veces la hemos cambiado, entonces queremos salvarnos primero, o sea, estamos pensando en nosotros, Ujú. pero el segundo paso es, ¿será Señor nuestro? Él es Señor, domina mi vida. O sea, cuando Él vino a mi vida, llegó a ser mi Señor y como consecuencia obtengo la salvación. O mi preocupación es salvarme y ya con eso ya estoy tranquilo. Y bueno, que si sea Señor, bueno, eso todavía pues voy a pensarlo. O que no, todavía hay unas cositas que tengo que guardar. O de repente aquí, no, Señor, no me presiones mucho, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Hay creyentes así, ¿no? Que creen que ya con entregar el alma nada más y lo demás y su responsabilidad, su compromiso con Dios, no, no, aquí no, o con la iglesia, no, no, no.
no quiere, ¿no? Entonces, aquí entonces habla del perdón de nuestros pecados, ¿no? Mateo 16:16 y Romanos 10:9, ¿no? Confesar Él es el justo para perdonar, ¿no? Entonces, nos capacita para hablar de Cristo y no podemos hablar de lo que no conocemos, recuerden. O sea, el que conoce a Cristo puede hablar de Cristo. El que ha pasado por la experiencia, ¿no? De conversión puede hablar acerca Pastor, una de ese pregunta. cambio. Sí. Usted dijo, primero tiene que ser tu Señor, luego tu Salvador, o primero tu Salvador y luego Señor. Claro, en la Biblia dice Señor. Si se dan cuenta, eh, podemos ir a ver, mi Biblia la tengo por acá, para un ratito. Bueno, tengo la versión contemporánea, pero vamos de todas maneras, no ha variado mucho. Hechos, en el capítulo 2, eh, nos apunta aquí Pedro, cuando, cuando dice en el versículo 36, 2:36, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Salvador. Claro, es Señor y Salvador, no Salvador y Señor, sino Señor y Cristo, ¿no? Ahora, hoy esto dice, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense de todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la idea es que debe haber arrepentimiento, ¿no? ¿Ya? Y poner en nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor, ¿ya? Y como consecuencia de ser Señor, lo vamos a reconocer como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador también, ¿ya? Pero si hacemos solamente énfasis en la salvación, muchas veces olvidamos en la práctica que Él debe ser Señor, ¿no? Entonces ahí creo que hay una leve confusión, ¿no? Que la Biblia nos la muestra con claridad, ¿no? Que Él debe ser Señor, ¿no? Ahora, si conocemos al Señor, entonces estamos preparados para compartir el mensaje de salvación a todo hombre. Y tercero, estar perseverando en la salvación, el camino de Cristo, que es la constancia y la esperanza, ¿no? Y el hecho de que hemos recibido el buen depósito, que es el Evangelio de nuestra salvación, ¿ya? Y de hecho que hay una razón, ¿no? Porque sabemos en quién hemos creído, ¿no? 2 Timoteo 1:12, ¿no? Ujú. ¿Ya? Yo sé a quién he creído, decía Pablo, ¿no? Y que Él es fiel para guardar mi depósito, ¿no? Y de hecho que también nos ha mandado a nosotros a guardar el buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? Es el Evangelio. Evangelio. Y ese Evangelio, ¿cómo lo compartes, no? ¿De qué manera? Y ahí va el asunto también de la conducta que estaba hablando ahí, para que no se asusten ustedes, pero vean ese detalle, que también lo voy a decir a los del grupo del tercero. Este, no sé quién tomó, pero lo pusieron en el grupo de WhatsApp intensivo, las fotos de cómo habían quedado las carpetas, ¿no? O las mesas, ¿ya? Y usted sabe que adentro había un sitio como para poder poner los libros y otras cosas ahí, ¿no? Pero todas las carpetas estaban llenas de papeles, bolsas, ¿no? De los productos que habían estado comiendo, ¿no? Y algunos desechos ahí, los habían dejado ahí. Y eso tenemos que corregirnos, hermano. Hay que corregirnos. Los hermanos de Corea y en el Oriente especialmente tienen
una costumbre, especialmente los asiáticos, de que cuando están en un lugar y cuando se van a ir de ahí, sacan todos los desechos de ese lugar, lo dejan todo limpio, ¿no? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, los japoneses cuando este, van al Mundial de Fútbol, ¿no? Van a los estadios, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Agarran y limpian toda la zona donde han estado ellos. No dejan ningún residuo. Eso que ellos no son cristianos, ¿no? Los coreanos hacen lo mismo. Entonces hay que también, bueno, no se trata de que seamos coreanos ni japoneses. Simplemente los cristianos tenemos que dar muestra de eso también, ¿no? Entonces, bueno, no nos dimos a cuenta en todo caso a tiempo, porque eso hubiera sido bueno para decirlo ahí mismo en la sala, para enseñar también, ¿no? Entonces no sé si eso está fuera de tiempo o de tiempo, pero en cualquier lugar, hermano, que sea así, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Yo una vez me acuerdo de una iglesia que me invitaron, en un barrio popular, y yo tenía que hacer la presentación de la película y también hacer el llamado final y todo eso. Y habían venido pues invitados y un montón de gente y los hermanos también. La iglesia se convirtió como una especie de auditorio, ¿no? Ahí como una especie de ecran y se pasó la película y todo eso. Estoy hablando de hace unos años atrás. Bueno, terminó esa actividad y para luego arreglar la iglesia para el culto de la noche, hermano, eso parecía que había, no sé, peor que un mercado o que había habido un, un huracán, un viento, no sé qué, pero todas las cosas que se veían que estaban en el suelo, residuos de cosas que habían estado comiendo la gente, ¿no? Desechos, todo lo habían tirado al suelo, ¿no? Entonces, eso creo que hay que corregir, ¿no? Hay que corregir. Y hay que corregir a nuestros hermanos también, porque puede ser que sin querer lo hacen o no se dan cuenta o no tienen la formación para eso, pero creo que como cristianos tenemos que nosotros dar la muestra, ¿ya? ¿Correcto? Espero no se enojen por eso. Creo que eso es bueno eh, trabajarlo, ¿no? Eh, a ver si no nos damos cuenta de eso, hermanos. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos en el anterior seminario es que los alumnos pedían libros en la biblioteca y nunca los devolvían. Se desaparecieron una cantidad de libros, hermano. ¿Ya? Eso no es ético, ¿verdad? ¿No? Entonces hay que tenerse cuidado, ¿no? De que si tenemos una institución, hay que darle también el cuidado debido, el respeto, ¿ya? Y tener también nuestra línea, ¿no? ¿No? Eh, Creo que el principio es, ¿no? Respetar al otro y también hacernos respetar a nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también en todo eso. Y el respeto hacia nosotros también tiene que ver con mi conducta, que no necesariamente solamente es el testimonio, yo era así, ahora cambié, ahora está bien eso, pero en pequeñas cositas, muchas veces no mostramos esa situación o esa situación del cambio que decimos tener o que Dios ha producido en nosotros, ¿no? Muy bien, eso creo que estamos para ayudarnos, estamos para, en esta etapa, ¿no? Pulirnos, porque de aquí va a ser, como dijera alguien, eh, no sé dónde escuché esto, pero no sé si lo escuché en la clase, me parece intensivo, pero o en otro lugar. Am, Creo que fue en otro lugar, cuando dice un pastor muy antiguo, le dijo, visitando a unos estudiantes de un instituto bíblico, me dice, este,
Un poco negativo también la expresión que él dijo, ¿no? Pero en parte tiene razón, decía, ¿no? Dice, dice, ustedes van a ser en el ministerio igual que cuando fueron alumnos. Dice. Si fueron mal alumnos, van a ser malos ministros. Y si han sido buenos alumnos, van a ser buenos ministros, ¿no? Esa frase sí sirve, es posible que sea así, ¿no? Eh, Hay otra figura, por ejemplo, el caso del hermano Pablo Finkelbinger, el famoso hermano Pablo, ¿no? De un mensaje de la conciencia. Ujú. Yo recuerdo haber escuchado su testimonio de vida, ¿no? Cómo llegó al Señor y cómo sirvió en el ministerio también, ¿no? Y el caso de él fue una cosa accidental y también incidental. ¿Por qué? Porque su papá, que era misionero, pastor, ¿no? Él quería pues que su hijo tuviera pues desarrollara, se educara, se formara, y que lo que estaba haciendo a él, dice, de muchacho, no le gustaba el estudio. No quería saber nada, dice que era un mataperro, ¿no? Un malcriado por completo, dice. Él, testifica Pablo así, ¿no? El hermano Pablo dice eso. Creo que lo tengo grabado también en un cassette, que es, esa historia. Hay que salvar ese cassette ahí para ver cómo volverlo a digital para que se escuche eso. Pero él contó esa historia, ¿ya? Y no solamente eso, sino que era tan mal estudiante, ¿ya? Que su padre le dijo, mira, si no quieres estudiar, te voy a llevar al instituto bíblico. Dice. Y él dice, por que no le gustaba el estudio, ya pues aceptó su papá ir al instituto bíblico. Y se fue al instituto bíblico. Dice que él motivaba a los demás a comportarse mal y todo eso, ¿no? Y él seguía ahí y todo. Y ya, hacía 3 horas y media y estaba ahí, pero estaba porque, en fin, no era por un llamado, no había ido por una vocación, no, no, simplemente ahí, porque el papá lo había llevado ahí para escaparse del estudio, ¿no? Entonces, bueno, que escapo del estudio, me voy a esto, ya. Y él mismo dice que él no se había convertido, no había recibido al Señor, ¿no? No conocía al Señor. El último año de su estudio, dice que vino ahí el reto. Tuvo un momento crucial ahí, ¿no? Con el Señor y se dio cuenta de todo lo que él estaba haciendo ahí. Es donde el Señor lo llamó, él se convirtió y también lo llamó para el ministerio ahí, ¿no? Y además, a partir de ahí, ese muchacho malcriado se convirtió en un siervo de Dios. Termina sus estudios y los demás estudiantes, que sus hermanos, compañeros, hicieron ministerio por ahí en una iglesia, hicieron pastor, ¿no? Pero el único que llegó a ser un ministro conocido a nivel internacional y mundial fue el hermano Pablo, él, ¿no? El malcriado, ¿no? El desobediente, ¿no? Ahora, eso no significa que la regla siempre va a ser así, ¿no? Entonces ya, me porto mal, me saco malas notas, no importa, pero en el misterio ahí sí me doy de todo, ¿no? Eh, eh, También resulta de que hay algunos que se sacan malas notas y llegan a ser buenos ministros, ¿no? Yo conocí también personalmente a un muchacho que estaba estudiando en el ministerio, ¿ya? Pero era, digamos, escuchaba una cosa y se le pasaba por otro lado, o sea, se olvidaba fácilmente, no captaba las cosas, tenía baja nota. Cuando tuvo que hacer su tesis, se la anularon, es decir, lo jalaron, por decirlo, lo jalaron cuando sustentó.
y le dieron otra oportunidad y también se jaló. A la tercera le dieron ya con la justa, le dieron ya digamos, por misericordia, ¿eh? La aprobaron con las justas, ¿no? ¿Ya? Hermano, qué increíble ese muchacho. Ya llegó a ser pastor de una iglesia de 4.000 miembros en Tingo María. Llegó a ser superintendente de la región, de su zona, ¿ya? Y también llegó a ser vice superintendente a nivel nacional de su organización. ¿Mm? Y tuvo el lujo de que el mejor alumno, el primer alumno de su clase, que era el cráneo estudioso, ¿no? Lo tuvo como con dentro de pastor. su equipo pastoral, ya como pastor de educación cristiana. Él era el pastor principal y el otro, el estudioso, estaba ahí sujeto al otro. Como Eh, es, ¿no? Son cosas del Señor en todo caso, ¿no? O sea, por eso, pero eso no significa que es una regla, como la otra tampoco es una regla, ¿no? Son situaciones que se dan, ¿no? Las cosas que se dan ahí. Entonces, cualquiera que sea de esas, depende cómo el Señor nos está formando, qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? Pero necesitamos entonces haber recibido al Señor, ¿no? Habernos entregado al Señor, básicamente. Porque recibido también es una palabra que, bueno, aparece en Juan, ¿no? En Juan 14, ¿no? Que todo aquel que recibe su nombre, ¿no? Es hecho hijo de Dios, ¿no? Ya. Ahora, tener conciencia de que somos hechos discípulos de Cristo. Ahora, ya no solamente somos salvos, ya tenemos a Jesús como Señor, ahora somos discípulos. Ese es otro elemento también importante, ¿no? El ser discípulo de Cristo. Y discípulo habla de disciplina. Y discípulo significa también enseñanza, instrucción, ¿no? Y estar constantemente aprendiendo. ¿Y quién no tiene que aprender en la vida, ¿no? Hermanos, toda la vida tenemos que estar aprendiendo algo, siempre, siempre. No es que hay una etapa de estudio, es una etapa de preparación y luego ya, ahora ya lo tengo todo, no. Eso yo lo voy formando en el camino y hay varias etapas de esa formación. Y aun cuando uno es también viejo o llega anciano, también el Señor nos está enseñando ahí. No puede decir, "Ah, porque ya son ancianos, ahora voy a dar mi experiencia, consejo a los demás". Sí, está un poquito más avanzado que los demás y puede dar también a conocer la experiencia y la sabiduría que Dios le ha dado. Pero a la vez también Dios le está enseñando nuevas cosas. El que se queda y cree que ya lo sabe todo, ahí quedó y ya está matando su ministerio también, ¿no? Siempre es bueno renovarnos, pero renovarnos en el Señor, ¿no? No siempre vamos a estar igual, no debemos estar igual siempre, ¿no? Así que lo que somos hoy, de acá a 10 años, no debe ser lo mismo. Debe ser superado eso, debe ser un mejor, ¿no? Y debemos estar adistrados mejor para la obra del Señor, ¿no? Y ser mejores personas, ser mejores ministros. La experiencia de alguna manera nos ayuda a ser mejores, ¿no? Y también no desechar la juventud. Recuerden que Pablo le dijo eso a Timoteo, ¿no? No tengas en poco tu juventud. No porque él era jovencito, por si acaso, él no era un muchacho de 15 ni 20 años. Timoteo parece que ya tenía unos 40 años, sino que no sé si su apariencia era joven, pero por otro lado, en el mundo griego, los juniors o los ñanías eran los jovencitos, adolescentes, pero había otra etapa también de juventud que llegaba hasta lo que se llamaría la edad mediana, ¿no? Hoy día, ¿no? 30, 40 años más o menos. La edad más complicada del ser humano, 40, 50, ya, donde ya no es ni joven ni tampoco es tampoco tan adulto, ¿no? ¿No? Entonces ahí es donde juega esa tarea de lo que pudo haber sido Timoteo ahí, ¿no?
Yo me acuerdo que Palau decía con respecto a eso, eh, y el caso de Timoteo, le llamó a eso la crisis de la Edad Media, la crisis de la Edad Media, ¿ya? Porque ahí hay otras inquietudes. No se quiere dejar la juventud, pero tampoco te adaptas a la adultez, ¿no? O todavía está ahí, o sea, ambas cosas que, ¿no? Quiero ser adulto, pero también estoy como que quiero ser joven, ¿no? Bueno, este, entonces Cristo quiere formar hombres en los que el obrar de Dios en su vida los llevará al servicio pleno y comprometido con el Evangelio. Si bien estamos hablando de un ministerio de evangelización, la tarea básicamente de los discípulos es formar discípulos y evangelizar. La evangelización no debe ser solamente limitada a un ministerio, sino a toda la iglesia también, ¿no? Y a todos los que somos discípulos del Señor. Pero claro, por cuestiones prácticas se hace un ministerio o se hace una labor, pero tenemos que comprometer a toda la iglesia para esta tarea, ¿no? Y en los estamentos que está en la iglesia siempre tiene que haber una visión evangelizadora, ¿no? Y de discipulado también. Tercero, la predicación con poder. El evangelismo en el poder de Dios. Pastor, La una palabra de... pregunta. Sí, sí, Volviendo al punto 2, ¿por qué se pierde, por qué el pastor pierde la visión? Si en su juventud pudo haber ser un buen líder, muy dinámico, y va llegando los años y llega una obra y no, no, no hace lo que sabía. El ya. plan de evangelismo, el plan de misiones, y se encaja en guiar a lo que tiene nomás, los miembros que tiene ahí nomás. Bueno, puede ser que hay varios factores, no hay uno solo. Puede ser el hecho de que está conforme con lo que tiene en la iglesia y no hay una proyección, no hay objetivo, metas, ¿no? En el ministerio tiene que haber metas y proyección hacia dónde quiere llevar a la iglesia, ¿no? No es que solamente tener la iglesia y entonces allá asistir, tener los cultos, los servicios, que la Santa Cena y ahora, bueno, hacer que el aniversario, allá. Actividades. Si entramos en ese círculo de actividad, la rutina nos va a agarrar. Y cuando la rutina nos agarra, entonces ya no tenemos nosotros la chispa de esa posibilidad de darle vida o de darle dinámica a la iglesia, a la congregación, porque la congregación se va a adormecer también, ¿no? Ahora, eso también puede ser porque uno, el pastor ya ha dado lo suyo o lo que conocía y ya no tiene más. Y hay pastores que ya dicen, bueno, pero para estudiar ahora de nuevo ya no, dicen, ¿no? Entonces ya no quieren renovarse. Y aquí va otro detalle en todo caso que tiene que ver con el ministerio y que ustedes también tienen que tomarlo. Muchas veces pensamos que ya, bueno, formamos, vamos a un seminario, nos graduamos y ahora ya hacer la tarea, ir ante una iglesia, hacer mis prácticas y ya por ahí, eh, si alguien me encarga de una iglesia, ya la conseguí, ahora ya soy ministro, soy pastor. Y nos olvidamos de que no, que ahí no está todo. No, es que yo ya estudié, ya tengo mi título, ya soy pastor, ya no necesito más. Falso. Todos necesitamos aprender, tenemos que capacitarnos, que tenemos que actualizarnos, la gente cambia, la cultura va cambiando y el pastor no puede quedarse. Hay pastores que estudiaron hace 20, 30 años, ¿ya? Y con eso de hace 30 años están haciendo la tarea y de repente a eso que aprendieron en su momento, eso fue adecuado para ese tiempo, pero ahora ya no, ¿no?
Entonces hay necesidad de esa renovación, ver cómo hacer los cuadros, cómo trabajar, cómo hacer que la iglesia también se desarrolle bajo los ministerios y no el pastor solo, ¿no? Pastor y su consistorio, su junta directiva, nada más. No, hay que invitar a que la iglesia toda haga el ministerio. Y para eso tiene que entonces ver la visión, ¿no? Entonces, se debe trabajar con proyectos. ¿Qué Ujú. proyectos tenemos como en el Señor, ¿no? ¿No? ¿Qué proyectos para la iglesia? ¿Ya? ¿Hacia dónde queremos apuntar a la iglesia? ¿O qué me ha dado, Señor, este encargo? Señor, ahora ilumíname, dame sabiduría. ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Cuál es la ruta de la iglesia? Entonces, tengo que conocer primeramente a la gente, a los hermanos. Yo siempre aconsejo de una manera, el primer año, cuando uno toma una obra, el primer año va a ser para conocernos, ¿no? Para que el pastor sea conocido en la congregación, ¿no? Y cuando hablo de conocer, no solamente es su nombre, su esposa, no, 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 sino su manera de ser, sus prédicas, su costumbre, su visión, su manera de trabajo, todo eso, la iglesia lo va recién va a aprender eso. Y también él va a tener que aprender en el campo a esa iglesia, ¿no? Que ha recibido, cómo es, qué características tiene, qué cualidades, ¿no? Cuál es el carácter, cuál es el temperamento, cuáles son las metas de la iglesia, los alcances, ¿no? O qué quiere la iglesia. Entonces, en ese tiempo de estar conociéndose, 6 meses a un año, ¿ya? Ahí ya se puede proyectar, ya conociendo a esa congregación, qué cosa es lo que tiene, qué material tiene, entonces ahí proyectarse, ¿no? Poco a poco, a mirar, ¿no? Dejar el primer año siempre a los hermanos en su lugar, no moverlos, que generalmente un pastor siempre que va, toma una obra y cambia todo, ¿no? Y pone aquí y allá, no, es un error. Dejemos que la iglesia como está ahí ha ido caminando, a menos que si no ha tenido un pastor o alguien, entonces, o no están los cuadros adecuados, se prepara, ese primer año se va preparando, pues, se va preparando para que en el segundo ya comiencen a tener responsabilidades, ¿no? Y en el tercer año ya, entonces ver esas proyecciones a largo plazo, de cómo, qué es lo que queremos conseguir ahora, ¿no? Crecimiento, ¿no? Por evangelización o por programas, ¿no? De desarrollo o por tareas, ¿no? De alcance, ¿no? ¿A qué queremos alcanzar? Jóvenes, niños, familias, ¿no? Eso también hay que ver, ¿no? Y por otro lado también el sentir y también cómo el Espíritu también nos guía, ¿no? Según está haciendo un trabajo por acá y de pronto el Señor te muestra otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con los niños, ¿no? Y no, dice, los niños no, es perder tiempo, no es perder tiempo. La iglesia de Salamanca, de la Alianza, empezó con lo que se conocía en esa época horas felices. La denominación no le hacía caso y no quería saber nada con una iglesia en ese lugar. Y empezaron las horas felices en las casas de las hermanas, ¿no? Reuniones ahí hasta que los papás de los niños comenzaron a ver el cambio de sus hijos y se interesaron y querían saber dónde había el lugar, así que tuvieron que conseguir un lugar, un hermano donó un terreno y ahí empezó el trabajo. Así que esa iglesia de Salamanca no fue organizada por una tarea de misioneros, ¿no? O construir un templo, no, fue por causa de la formación de grupos de niños, de estudios bíblicos, ¿no? Para niños, ¿ya? Y así se ganó a los padres de esos niños y luego se hizo una congregación. Entonces eso son también hay que conducirnos de acuerdo a cómo, qué es lo que quiere el Señor, ¿no? También conozco, por ejemplo, una iglesia en Chimbote de una hermana muy estimada. Ella no se había formado para el ministerio, de paso, ¿no? Ella era amiga de una hermana que fue mi compañera de estudio en el seminario. Ahora es su cuñada, ¿no? Porque
esta compañera mía se casó con el hermano de esta hermana, ¿no? En Chimbote. Y saben que ella enseñaba en la escuela dominical. De pronto su escuela dominical comenzó a crecer y tenía, donde ella vivía, unas 3 cuadras más o menos, ¿no? Ahí se juntaba, ¿no? En las tardes de los domingos, ¿ya? Los reunía en un parque a los niños y comenzó a crecer, ¿no? Ahí afuera, ¿no? Y Mm. de pronto ya era un grupo grande, pues. Entonces buscaron un local para reunirlos ahí, ¿ya? Y más adelante consiguieron un local, un terreno, ¿no? En esa zona, ¿ya? Un terreno que pusieron por las paredes ahí y ahí comenzaron una obra con esos niños y con los padres de los niños, ¿ya? Y después de ese tiempo, no sé cuánto tiempo habrá pasado, no sé si es un año, 2 o 3, pero lo cierto es que al tiempo se formó una congregación, Mm. ¿no? ¿Y cómo empezó? Simplemente con una clase de escuela dominical en un parque, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? Si está dispuesto a lo que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿no? La sensibilidad de Dios, ¿no? No decir, ya yo hago esto, yo hago lo otro, yo no necesariamente es así, ¿no? O lo otro también tiene que ver con la dinámica y el carácter de la persona, ¿no? Por ejemplo, y la disposición, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una hermana que este, conozco que también ha sido una estudiante, ¿ya? De un seminario, una universidad bíblica que enseñé, y la misionera los preparó a ellos y ella se fue, hoy está afuera. Pero esta hermana ha organizado un grupo en su casa y desde su casa ya ha formado eso y lo llama iglesia. O sea, tiene una iglesia en su casa, en un departamento incluso en Miraflores, ¿no? Y en la foto que vi dije, ¿cuántos son? Porque me dijo un día, el pastor me dijo, lo voy a invitar para predicar. Ya, entonces he visto ahí como 30 personas Va en su casa, en su casa. su iglesia. Ya, ya en una iglesia, pues, ya. Y ahí va, no sé si fue el invitado o no, pero ha ido un cantante cristiano, ¿no? Eh, que antes fue cantante en el mundo, ¿no? Eh, que fue hijo de Fernando de Soria, no me acuerdo ahorita el nombre de él, Jean Paul se llama, ¿no? Jean Paul creo que le llaman, sí, como cantante se llama Jean Paul, no me acuerdo el apellido, ¿no? Ya. Pero él es se convirtió, pues, él, y lo he visto en sociedad bíblica y en otras instancias ahí, ministrando, cantando, ¿no? Y he escuchado su testimonio también. Y en la foto estaba ahí él, ¿no? Mm. No sé si fue a cantar o está asistiendo ahí, no lo sé, ¿no? Pero interesante, es muy interesante, es un grupo más o menos de cierto nivel, ¿no? En el que está haciendo, y por la forma que va, pues parece que van a hacer más adelante una iglesia, ¿no? O sea, ya con un local y todo eso. Bueno, ojalá que vaya a ser, que sea así, ¿no? Pero así empiezan los esfuerzos también, ¿no? ¿No? Poco a poco. Pero también eso lo impulsa el Señor, no es solamente mi deseo, ¿no? Yo ya abro mi casa y ya que venga la gente. No, de repente es el Señor el que trae la gente, ciertamente, ¿no? Bueno, lo tercero entonces, la palabra de Dios debe ser dada en el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso creo también es una característica. eh, Tengo que decirles en alguna manera que la iglesia presbiteriana, calvinista, digamos la que es iglesia reformada básicamente, este, cuando habla del Espíritu Santo no lo habla en la dimensión de los dones,
o de la manifestación de dones o manifestaciones de milagros, o del poder. Lo ves de otra perspectiva, ¿no? El Espíritu Santo te da la razón, te da los criterios, ¿no es cierto? Te da la lógica y por ahí se maneja eso. Entonces, la hipercrístope tiene otra característica y eso creo que no lo hemos sabido explotar aquí en el Perú. O nuestros hermanos coreanos han sido un poco, digamos, se han adaptado a nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que el Espíritu Santo es una centralidad en las iglesias coreanas, ¿no? Y la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y hacer todo bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Eso Pastor, una es, pregunta. sí, No le he entendido muy bien, pero la iglesia coreana, de donde proceden los misioneros, sí. eh, acá en Perú, ¿no es igual o acá se han amoldado No, 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 es que la iglesia presbiteriana de Corea, ellos son abiertos en cuanto a su manifestación de búsqueda de Dios y del Espíritu Santo. Ujú. En la oración son muy expresivos y también fuertes. Usted seguramente ha escuchado hablar, orar a un pentecostal, ¿no? Ya, Oran así, así, oran fuertemente, sí, ya, y también oran en lenguas, ¿no? ¿Ya? Entonces eso también es otra particularidad, ¿no? Que no se practica mucho acá, ¿no? Entonces, un poco estamos como las iglesias reformadas, porque la iglesia reformada, por ejemplo, no te acepta ninguna experiencia, ni el hablar en lenguas, nada de eso, eso no dice, no, eso no, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos esa característica diferente, por eso el pastor Timoteo siempre dice que la Cristo es una iglesia presbiteriana pentecostal, ¿no? Sí, permite, pastor, sí. le da libertad a los dones. Sí, sí, esa es la característica que, como digo, habría que explotar en el sentido de que se va manifestando, claro, con el orden respectivo y todo lo demás, ¿no? No en el extremo, en que se cae en el pentecostalismo extremo, ¿no? No, 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 no de sino, caída, pastor. claro, pero sí, sí tener esa libertad, Claro, está en el ¿no? espíritu. Sí. La predicación no debe descansar en la capacidad humana, no debe descansar en la oratoria con otro elemento que no sea la dependencia de Dios. Sí, porque tenemos nuestras capacidades también como seres humanos, ¿por qué no? Pero ahora, eso hay que ofrecerlo al Señor, de hecho, ¿no? Hay que ponerlo en las manos de Dios, para que no sea nuestra propia capacidad, ¿no? Sino la capacidad de Dios, ¿ya? Podemos tener una oratoria, y eso lo veo, por ejemplo, hay gente que en las redes reúne 5.000, 6.000, 20.000 personas, Ujú. ¿no? Ofreciendo diversas cosas, ¿no? ¿No? Y a veces nos hacen una dinámica que, wow, ¿no? Ya quisiéramos tener los predicadores y los pastores, ¿no? Entonces, no siempre es así, pero bueno, hay sí, gente que tiene una capacidad. Yo conozco un pastor argentino, por ejemplo, ¿ya? Que cada vez que tiene reuniones en internet, porque él tiene su iglesia en Miraflores, pero sigue, digamos, la línea de hacer uso de las redes, ¿no? Y de internet. Y en sus reuniones hay, lo mínimo son 5.000, Mira. pero hay 15.000, 10.000 personas en su predicación, que a veces lo hace de 10 para arriba, ¿no? 9 de la noche, 10 de la noche, ahí empieza y la temática la lanza ahí, ¿no? Es un pastor, de paso, sus padres han sido productores de televisión, ¿no? De programas de televisión. Mira, Entonces conoce todo lo que es los medios, ¿no? Y maneja todo el lenguaje, todo, ¿no? ¿no? Sí, eso lo ha ayudado y le sirve, ¿no es cierto? Entonces, pero no es suficiente, la oratoria es buena, ¿ya? Y podemos tener una cantidad de gente, pero ¿son seguidores del Señor?
Ojalá, en buena hora sea. No le estoy diciendo a este hermano que no lo está haciendo bien. Sí, creo que hay necesidad de eso, ¿no? Eh, y reconocer, pues, no todos los pastores llegamos a esa dimensión, ¿no? Y qué bueno que él esté haciendo esa tarea, ¿no? Pero otros seguimos haciendo otra tarea, o sea, tenemos diferentes formas o los alcances son diferentes, ¿no? Eh, Hay, por ejemplo, seminarios, ahorita el seminario es bastante pequeño, tiene pocos alumnos, uno va y otros seminarios tienen en un curso, un aula de 40, 50 alumnos, ¿no? Mm, ¿No? En otros casos son 100, 200 alumnos. wow. Wow. Entonces eso depende de la intensidad y también de las tareas que se realizan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que estar listo a eso, pues, a enseñar aunque sea dos o tres, pero también si vienen miles, ¿no? Sí, pastor. No es la misma, no es la misma dinámica de paso, ¿no? Es diferente. Bueno, un grupo de 3, 4, 5, 6, hasta 10, hasta 20 podemos todavía manejar y estar juntos con los demás, ya, pero pasado 200, 300, 400 ya casi ya no se puede ver a todos, ni tener memoria de todos, ¿no? ¿No? Pero de todas maneras uno está para el servicio, ¿no? Para hacer la tarea. Ahora, entonces, la palabra de Dios es la que debe prevalecer en este caso y es el poder de Dios, ¿no? Pablo lo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, ¿no? 1 Corintios 2, 4 al 5. Muy bien, Julio ya está por acá, creo que está, me parece que ya entró hace un buen rato. Ya, muy bien, Julio. Pastor, una pregunta. Sí, sí. No solamente es la oratoria o la persuasión que hay que tener cuidado en ese aspecto, sino también es hoy en día ya usar, que te digo, eh, las bromas, los chistes. eh, Anteriormente se llamaba, ¿no? Lo que la psicología en masa, Ya. todas esas cosas. Quisiera que lo amplíe un poquito, pastor, un punto para poder aclarar bien eso para Bueno, nosotros, estudiantes. ya, eso hay técnicas y hay formas y de repente también uno puede aplicar. Hoy día, por ejemplo, una de las cosas que se da en iglesias grandes, ¿no? Especialmente, ¿no? Los pastores influencer, Ujú, ¿no? O sea, esa figura de los líderes influencers que están en las redes y todo eso, ¿no? De que hacen cualquier cosa y la gente lo sigue, ¿no? Ya, eh, este, que son líderes de opinión o que de alguna manera jalan. ¿No? Igual el pastor, hoy día tienen en estilo y el coaching, hay coaching para ministros, para pastores inclusive, ¿no? mm, Ahora, pero también uno tiene que conocer cómo trabajar algunas cosas, porque si uno va a comenzar a hacer chistes o bromas y no sabe hacerlas, no va a salir bien y no se va a ver bien, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, un pastor de una iglesia grande en un cierto sector acá de la ciudad de Lima, ¿ya? De cierto nivel, que se reunía en el local de un cine. Ahí empezó su iglesia y era una iglesia bastante grande. Ese pastor te predicaba y te hacía chistes, te hacían bromas, ¿ya? Pero las bromas que le hacía, o los chistes, no eran simplemente una cosa como para adornar, sino era para pensar, mm, ¿ya? Porque te daba, con los chistes luego te daba palo ahí, te daba, ¿no? Te hincaba, ¿no? Pero la gente se veía, pero lo hacía bien, ¿por qué? Porque tenía carisma para eso. Entonces, que no tiene carisma para eso, que no lo haga, pues, porque eso no va a salir, la gente se va a ir, va a huir, ¿no? ¿No? Una cosa es hacer chistes, o de vez en cuando, bueno, depende de qué humor tengo también, ¿no? ¿No? Si soy sarcástico o no, ¿no? ¿Ya?
y hay que tener cuidado. Hoy día creo que ya estamos pasando eso, pero ha habido, me acuerdo de un pastor, de varios pastores de ciertas congregaciones, donde cuando estaba en su iglesia y la gente no había llegado a la iglesia, comenzaba a exhortar a los hermanos que estaban ahí en la iglesia, que por qué vienen tarde, que no sé cuánto, ya. Y los que habían llegado temprano. Siempre les escuchaba el sermón de acusar a los que no vienen. Y los que no vienen, o los que no llegaban, llegaban tarde y ya cuando terminaba ya la prédica de él y ya había pasado el sermón primero, ¿no? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, cuando una congregación me tardona o siempre falta, o uno saber por qué motivo es ya, segundo. Y lo segundo es tratarlo pastoralmente, ¿no? Ya no en el púlpito. En el púlpito yo debo trabajar ese tipo de cosas, ¿no? El púlpito, debemos, y en el culto es el culto para el Señor, punto. Y ya si vienen tarde o no, eso lo vemos después, o lo llamamos la atención, la exhortación en su momento, ¿no? O personalmente, ¿ya? Pero no en general, en la congregación, no. Hay que tener entonces empatía, pues, ser empáticos, no simpáticos. O sea, algunos queremos caer bien, ser simpático, pero ser simpático es una cosa y ser empático es otra, ¿no? El simpático queda bonito, pero no va a influenciar mucho. El empático es aquel que se interesa, es el que de alguna manera se pone en el lugar de la persona, ¿no? Para tratar de solucionar la situación o el problema o cómo resolver la situación o el consejo que pueda entregar o dar, ¿no? Porque los pastores somos para eso, estamos para orientar, no para ordenar, no para dirigir la vida de las personas, no para meternos en la vida de las personas, de la familia, de los matrimonios, y que nosotros decidamos por ellos, no, ellos tienen que decidir. Nosotros también simplemente somos para qué, para dar el consejo necesario, la reflexión que corresponda y que la decisión final la hagan los hermanos, ¿no? Nosotros no tenemos que dar el control. Pastor, ¿puedo viajar o no puedo viajar? Doctor, bueno, si hay que bajar de repente por un motivo o, o tienes que ir por situación de familia y no puedes venir a la iglesia, ya, informarlo, pero tampoco pasó a decir, ya, ¿sabes qué? Acá te necesito y no vas a ir. Que ha ocurrido muchas veces, ¿ya? Entonces, los pastores no somos dueños de la vida de la congregación, de los hermanos. Solamente somos el hermano mayor que el Señor ha puesto ahí para guiar a los hermanos, porque la guía del Señor, el Señor es el Señor. Finalmente ellos sirven al Señor, no sirven al pastor, ¿no? El pastor sirve al Señor, pero formando las vidas, ¿no? Sirviendo, ¿no? A seres humanos, ¿no? A la congregación, porque son seres humanos, que ese es el otro lado que no vemos. Vemos solamente el lado de la iglesia, como si fuera una cosa, un ente nada más, ¿no? Frío, sin corazón, ¿no? La iglesia tiene corazón. La iglesia tiene su nivel, sus emociones, sus sentimientos, porque están formadas por gente, por personas que sienten, que lloran, que ríen, que gozan, que tienen problemas, que viven crisis, que solucionan problemas, que avanzan, que llegan a lograr sus objetivos o que fracasan también, ¿no? De todo hay, de todo hay. Y necesitamos también como pastores, como ministros, ayudar ahí, ¿no? Pastor, entonces, una pregunta. Entonces, aquí se entiende que el pastor tiene una autoridad, pero no autoridad delegada. Tienen autoridad delegada, pero también la Delegada. autoridad no significa mandar. Exactamente. Yo no lo veo así, el ministerio. Siempre he luchado con eso de paso, ¿no? Desde la primera vez que estuve haciendo ministerio pastoral. Yo, por mi parte, no soy pastor mandón, no me gusta ser así. O sea, me gusta compartir con la gente y saber sus necesidades, sus cargas, ¿no? Y llegarme a ellos, ¿no? Y eso
no lo habían visto, pues a uno dice, no, este pastor no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque quería un pastor que esté así, vigilando, como si fuera un padre de esos duros, ¿no? ¿Ya? Y que a la primera les da el chicote, ¿no? ¿No? Entonces, querían eso, porque habían tenido ese modelo de pastor, ¿ya? Que se metía en sus vidas y que decidía por ellos, Mm, ¿ya? Y masoquismo. hermanos, eso no es bueno, no es bueno. Ahora que un pastor decida, ya, tú te vas a casar con él y hasta punto, ¿no? Y si no quiere esa pareja, no es de Dios, y porque el pastor lo dijo, no, será de Dios porque el pastor lo dijo. No, no, hay que tener ese cuidado también, ¿no? Porque a veces nos gana nuestra postura doctrinal o que nuestras opiniones y las queremos implantar, pero cuidado, porque estamos trabajando con vida, con personas, Sí, pues, ¿ya? Y que pueden ser heridas y que también puede, en las decisiones que tomen, sus decisiones depende de eso también muchas cosas, sus proyectos de vida. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces, la palabra, entonces, la predicación no debe ser con palabras persuasivas, ¿no? De humana sabiduría. Cuando Pablo dice eso de humana sabiduría, es de conocimiento que está desfasado de Dios, ¿no? Que no está basado en Dios, ¿no? Porque, por otro lado, Pedro dice, ¿no? Que debemos dar razones y demandas de nuestra fe, ¿no? Y ponerlas ahí. Eso implica razones, eso implica sabiduría y cómo contemplar esos elementos. Entonces, cuando dice humana sabiduría, está hablando de esa sabiduría que está desligada de Dios, que no está sujeta bajo Dios, ¿ya? La sabiduría de Dios, entonces va a hacer que también nuestra visión humana, también, entonces se perfile bajo esa visión de sabiduría de Dios, ¿ya? Por lo cuarto, vivir una vida de santidad guiada por el Espíritu Santo. Eso también es otro elemento, más allá de la experiencia que marcamos en algún momento. La vida de santidad es inherente al cristiano, es la única forma de vida cristiana y no se puede vivir de otra forma. La evangelización reclama una vida santa para dar testimonio de la obra de Cristo. 1 Pedro 15:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice, la santidad no es la práctica de ciertas reglas o enseñanzas para ser perfectos o más perfectos. La santidad es estar apartado para Dios. Es un elemento que debemos siempre tomar en cuenta, estar apartados para Dios. No es estar apartados solamente del pecado, o es que alejarme del mundo porque así ya no peco, no. Es apartados para Dios, es decir, para servir a Dios. Ya somos de Dios. Eso creo que es un elemento importante, ¿no? Ser instrumentos puros y limpios para Dios. Dios no utiliza lo inmundo ni lo pecaminoso. Lo que hace es quitarnos esa condición y nos da la vida de santidad. 2 Corintios 1:2. ¿Mm? Muy bien, aquí vamos a parar y vamos a continuar entonces después del descanso, ¿ya? Vamos a hablar sobre la compasión por los perdidos, ¿no? Y, y sobre la doctrina también, ¿ya? Ya. Entonces volvemos, unos ya, 10 minutos, ¿ya? gracias. Listo. Un cafecito, un cafecito. Sí, y traigan sus preguntas, ¿eh?